Hace unas semanas, si ustedes estuvieron aquí, tuvimos la oportunidad de estudiar un poco de la primera porción de Hechos capítulo 2, que describe los acontecimientos del día de Pentecostés, tras la llegada del Espíritu Santo que el Señor Jesús envió después de su partida. Si recuerdan, en Hechos capítulo 1, versículo 6, el Señor Jesús, estando aún con sus discípulos, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. 10 días después de que el Señor Jesús asciende al cielo, su promesa se cumple y el Espíritu Santo es enviado, la tercera persona de la Trinidad, capacitando a los discípulos para proclamar las maravillas de Dios en lenguajes que no habían conocido. Entonces el apóstol Pedro, lleno del Espíritu y de poder, se pone en pie, alza la voz y predica su discurso acerca de Cristo a la multitud que se juntó. Él presenta 4 pruebas para comprobar que Jesús, a quien ellos entregaron para ser crucificado, es el Mesías. La primera prueba son sus milagros, la segunda su muerte, la tercera prueba su resurrección y la cuarta su exaltación. Pedro concluye en Hechos capítulo 2, versículo 36, diciendo lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón. Al oír las palabras, al oír las pruebas y la acusación por parte de Pedro, fue como si una espada repentinamente traspasó su corazón, hiriéndolos. El mismo Espíritu que llegó ese día para purificar y dar vida espiritual, también llegó para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como nos dice Juan 16:8. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Ahora, ¿qué quiere decir con convencer? La palabra convencer tiene el sentido de formar un juicio para culpar y castigar. De manera que la función del Espíritu Santo en convencer al mundo es como la del fiscal en una corte, que presenta pruebas delante del juez y declara que el acusado es culpable y digno de juicio. Al oír las palabras de Pedro, el Espíritu Santo alumbró en las tinieblas de su corazón, expuso su pecado y los declaró culpables delante del Padre. ¿Culpables de qué? Juan capítulo 16, versículo 9 nos da la respuesta. Leamos versículo 8 y 9 en Juan capítulo 16. El Señor Jesús, hablando aquí, dice en el versículo 8, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado más grave de todos es el no creer en el Hijo de Dios, ya que la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Dios puede perdonar a un asesino, Él puede perdonar
a un adúltero. Él puede perdonar a un ladrón, pero el único pecado por el cual no existe el perdón es el rechazar y no creer en Cristo Jesús, blasfemando al Espíritu. Miren lo que dice en Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y más adelante en el versículo 36 dice esto: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que Pedro predica a Cristo a la multitud en Hechos capítulo 2. Él cita y explica los pasajes de la Escritura, Salmo 16 y Salmo 110. Y el Espíritu Santo usa la palabra que él inspiró, que es más cortante que toda espada de dos filos, para traspasar hasta partir alma y espíritu y discernir los pensamientos y las intenciones de su corazón, declarándolos culpables. Y en su profundo dolor y angustia espiritual, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles en el versículo 37, la segunda parte del versículo 37 de Hechos capítulo 2, varones hermanos, ¿qué haremos? Qué pregunta tan importante. ¿Qué haremos? Quizás tú te hiciste esa pregunta en algún punto en tu vida. ¿Qué puedo hacer para remediar mi pecado? Quizás tú te estés haciendo esa pregunta hoy. ¿Qué puedo hacer para ser perdonado? Y la respuesta es: arrepiéntete y confía en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio de quien podemos ser salvos. Durante los siguientes versículos, Pedro les hace un llamado al arrepentimiento y al mismo tiempo Dios les hace el llamado interno a la salvación. Leamos versículos 38 al 40. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 41 comienza con la palabra así que se traduce, que en la Biblia de las Américas se traduce como entonces. Esta palabra en la gramática es una conjunción que se usa generalmente para unir oraciones o frases con el propósito de establecer una relación entre dos partes. Lucas, el autor de Hechos, usa esta palabra aquí para conectar el tema de los versículos anteriores con el tema de los siguientes versículos. Y nos da a entender que lo que sucede a continuación es el resultado de los eventos que ocurrieron antes. Como resultado de la predicación de Pedro y la obra interna de regeneración del Espíritu Santo,
algunos en la multitud se arrepintieron y recibieron su palabra. Este término recibieron es sinónimo con creer y se traduce en otras partes de la Escritura como tomar o aceptar. Esta palabra también tiene el sentido de captar, aprobar y abrazar. Todas estas actividades suceden en el momento que una persona viene a la salvación. Entendemos el mensaje, lo aprobamos y lo abrazamos. Es necesario tener algún tipo de conocimiento acerca de la persona y la obra del Señor Jesús para ser salvo. Pero el mero conocimiento por sí solo no es suficiente, ya que Romanos 10:14 nos dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? De la misma manera, es necesario probar que los hechos de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús son verídicamente ciertos. Pero el simple hecho de estar de acuerdo que algo es verdad, tampoco puede salvar. Ya que Santiago 2:19 dice que también los demonios creen y tiemblan. De manera que la fe que salva requiere una decisión personal, de confiar en la persona y en la obra del Señor Jesús para el perdón de los pecados, que también involucra el acto de la voluntad de dar vuelta al pecado para entrar en una relación íntima con Cristo Jesús como Señor y Salvador. Estos hermanos de la multitud recibieron a Jesús con los brazos abiertos, como quien recibe a un ser amado. ¿Qué diferencia de cómo las personas usualmente responden cuando el Evangelio es predicado? Y algunos de nosotros que lo compartimos y lo debemos de estar compartiendo, sabemos cómo las personas responden cuando uno les comparte el Evangelio. Se irritan, se enojan, dicen que no tienen tiempo, nos rechazan. Algunos ejemplos de esto están registrados aquí en el libro de los Hechos. Uno de ellos lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículos 30 al 33. Vayamos ahí en nuestras Biblias. Hechos capítulo 5. Estos son Pedro y los apóstoles delante del concilio de Israel. El versículo 30 dice lo siguiente, ellos hablando, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso dice ahí en ese versículo 30, 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Qué contraste con la reacción de las personas en la multitud? Otro ejemplo similar lo vemos en Hechos capítulo 7, versículos 51 al 54. Hechos capítulo 7. Estos versículos forman parte de la defensa de Esteban. Y el versículo 51 comienza diciendo, duros de cérvix e incircuncisos de corazón
y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esto nos enseña que es necesario que el Espíritu Santo intervenga para dar vida espiritual a una persona que pueda producir arrepentimiento y fe. Porque el hombre está muerto en delitos y pecados. No puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y normalmente no busca a Dios, como nos dice Romanos 3:11. El mismo Señor Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nosotros que por gracia hemos recibido el Espíritu, ¿cómo respondemos cuando la palabra de Dios es predicada y nos corrige en algún área de nuestra vida? ¿Nos enojamos? ¿Crujimos nuestros dientes contra el predicador? ¿Cometemos homicidio en nuestro corazón? Decimos, ¿quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿O nos humillamos delante de Dios? Reconocemos que hemos fallado y nos arrepentimos. Estas personas de la multitud que fueron traspasadas al corazón recibieron la palabra de Pedro con gozo. Y además de eso, fueron bautizados, o consecuentemente fueron bautizados. Regresemos aquí a Hechos capítulo 2. Estas personas respondieron en obediencia al hacer una proclamación pública de su fe por medio del bautismo. Se identificaron con el Señor Jesús en su muerte, su sepultura y su resurrección, al ser sumergidos en el agua y al salir, que también simboliza la obra interna de salvación que ocurrió en ellos en el momento que creyeron. El morir juntamente con Cristo, el lavamiento de los pecados y el nuevo nacimiento para vida eterna. Mire cómo lo describe Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al bautizarse, ellos demostraron que su fe fue genuina, porque sabían que de la misma manera que persiguieron a Cristo, ellos también recibirían persecución, aún al punto de perder la vida. El versículo 41 termina con las palabras: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué fueron añadidos? Nos podemos preguntar.
fueron añadidos a una religión, fueron añadidos al cuerpo espiritual de Cristo, del cual Él es la cabeza y nosotros somos miembros. La iglesia invisible, por decirlo así. La congregación de todos aquellos que son llamados a la salvación y que son llenos del Espíritu Santo. Esa es la iglesia del Señor Jesús. La iglesia no es una religión, la iglesia no es una organización, la iglesia no es un club social, la iglesia no es el edificio, la iglesia es la congregación de los santos, todos aquellos que son llenos del Espíritu y que tienen el Espíritu. En ese día, en el día de Pentecostés, se añadieron 3,000 personas a los 120 discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo unos momentos antes. ¿Qué cosecha tan grande levantó el Señor en ese día? Y esa cosecha continúa el día de hoy hasta que el Señor regrese. Nosotros somos parte de esa cosecha. Todos aquellos de nosotros que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido para nueva vida, somos parte de esa cosecha. Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38 dice: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La cosecha de creyentes, la cosecha del Señor en salvar, que comenzó cuando el Espíritu Santo llegó como las primicias, continúa, y aquí en Mateo capítulo 9 nos dice que es mucha y que los obreros son pocos. Así es que oremos al Señor para que envíe obreros a su mies. Y el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. En esas 4 áreas son las que la iglesia persevera y debe de estar perseverando. Y este versículo, vamos a continuar estudiando este versículo la próxima vez que nos reunamos para compartir la cena. Por lo pronto, aquí vamos a concluir. Fue un poco corto el estudio y pensé que iba a ser un poco más largo, pero no fue así. Les pido que me acompañen a orar para concluir nuestro estudio. Oh Señor, te damos gracias por tu grande misericordia.